Romanos 7, capítulo 7, versículos 7 al 25. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar en esta tarde, antes de empezar la exposición de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Oh misericordioso y grande Jehová, Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso, a ti nos acercamos en esta tarde, Señor, con santo temor y reverencia, para buscar en tu santo consejo, en aquella bendita palabra, Señor, que a ti te ha placido revelar. Oh Padre, rogamos que tú puedas, por medio de estas enseñanzas, obrar en aquellos entre nosotros que están perdidos, en aquellos entre nosotros, niños, jóvenes y adultos, que no conocen al Señor, que tú puedas llamarlos por medio de la predicación de tu palabra y puedas obrar en sus corazones la salvación, Señor, que tú ofreces gratuita y libremente en tu evangelio. Asimismo oramos para que tú puedas edificar la fe de aquellos santos que aquí se han reunido en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, que tú puedas, por medio de esto, consolar los corazones de los tuyos, enseñar tu palabra y afirmarnos cada vez en la bendita doctrina del evangelio. Todos unánimes rogamos en esta tarde, Señor, para que el reino de Dios, el reino de los cielos, pueda avanzar en esta tierra, Señor, pueda avanzar y progresar en nuestro país, en nuestros corazones y en nuestras iglesias locales, Señor. Oh Padre,
que tus iglesias puedan avanzar también en la reforma conforme a tu santa y bendita palabra, Señor. Esta es la necesidad que tenemos en esta tarde y que humildemente presentamos delante de ti. Ayuda, Señor, a este tu siervo a exponer con sencillez, con amor, con fidelidad tu bendita palabra. Es en Cristo Jesús, Padre, que oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos. Continuando con nuestra serie de exposiciones, a mí me ha tocado enseñar acerca del estado de gracia. Y para eso vamos a leer una pequeña porción de nuestra lectura de la palabra del Señor y luego comenzamos la exposición. Y quiero que vean en estos versículos, en Romanos 7, del versículo 21 al 25, quiero que vean esta doctrina del estado de gracia o esta enseñanza del estado de gracia en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y la pregunta inicial es: ¿quién está pronunciando estas palabras? Si bien el autor de estas palabras está hablando inspirado por el Espíritu Santo del Señor, quien está diciendo estas palabras, él es el apóstol Pablo. Cuando él ya había sido convertido al cristianismo, cuando Dios ya había obrado en su corazón, él expresa estas palabras mostrándonos y enseñándonos el conflicto que hay en el corazón de un creyente. Como un creyente, si bien ya ha sido salvo, si bien ya ha sido justificado delante de Dios por medio de la fe, tiene una lucha con el pecado. Y ese es el estado de gracia que vamos a estar considerando en esta tarde. A modo de introducción, recordando un poco, tal vez hay personas que recién se han acoplado a esta enseñanza, recordando un poco lo que ya nuestros hermanos, nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Andrés enseñaban con anterioridad. Es importante que nos situemos en esta doctrina que estamos estudiando en esta tarde, que tiene mucho que ver con el libre albedrío del hombre, ¿sí? Y podemos decir que el libre albedrío es una doctrina que la palabra del Señor enseña, pero que tenemos que saberla definir y tenemos que saberla regular por medio de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos del libre albedrío del hombre, afirmamos con certeza que la condición en la que se encuentra el hombre es la que determina o ejerce su voluntad. Por ejemplo, si el hombre está en el estado de inocencia, vimos que tenía la capacidad para obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si el hombre se encuentra en el estado caído, el hombre ya simplemente está incapacitado de obedecer a Dios, ¿sí? Ahora, si el hombre se encuentra en el estado de gracia, puede, por la gracia del Señor, obedecer al Señor, aunque también lucha con el pecado y ciertamente cae en el pecado. Y en el estado de gloria, ¿sí?, el hombre ya no tendrá más pecado. ¿Sí? Entonces, lo que determina, hermanos, la voluntad del hombre es el estado en el cual se encuentra. El estado de inocencia en el cual el hombre es capaz de pecar y capaz de no pecar, lo vemos antes de la caída en el huerto del Edén. El estado de pecado en el cual el hombre es incapaz de no pecar, lo vemos después de la caída, después de que Satanás tentó a Adán y Eva. Y nuestros padres cayeron en el pecado.
el estado de gracia en el cual el hombre es capacitado por la gracia para no pecar, pero que sin embargo al mismo tiempo por el pecado, como hemos leído en la palabra del Señor, que mora en su corazón, puede aún pecar, es el que ahora vamos a considerar en esta tarde, ¿sí? Y luego nuestro amado hermano Franco, para terminar esta doctrina, nos estará enseñando acerca del estado de gloria, la esperanza que tenemos cuando el pecado ya no more más en nosotros, ¿sí? Y cuando resucitemos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó conforme a las Escrituras. Así que, para explicar, hermanos, esta doctrina del estado de gracia, como tenemos un tiempo limitado, voy a tratar de ser lo más concreto posible, para que ustedes puedan recordar la enseñanza de este estado tan importante que es el estado de gracia. Y para ello voy a citar un artículo de la Confesión de Fe de Westminster. Tanto la Iglesia Gracia como la Iglesia Pequeña Misión somos iglesias confesionales. ¿Qué quiere decir? Que nos también apoyamos en los credos y en los documentos que fueron elaborados por nuestros hermanos en el pasado, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión, ¿sí?, de la doctrina y de cómo nosotros debemos interpretar la palabra del Señor. La Confesión de Westminster, en el capítulo 9, que habla acerca del libre albedrío, en el artículo 4, declara lo siguiente. Escuchen por favor esta definición, hablando acerca del estado de gracia. Dice la confesión: cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Pero a pesar de ello, por razón de la corrupción que aún le queda a ese pecador, este no quiere solamente de un modo perfecto lo que es bueno, sino también quiere lo que es malo. ¿Sí? Esa es la definición que da la Confesión de Fe de Westminster en cuanto al estado de gracia. Y para explicar la confesión y este punto y esta enseñanza, porque cuando decimos doctrina estamos hablando de enseñanza. Doctrina, sinónimo, enseñanza. Y para hablar acerca de esta enseñanza o esta doctrina del estado de gracia, vamos a tocar 5 puntos brevemente. Y lo vamos a hacer en modo de preguntas, y el último punto van a ser las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, al escuchar esa definición que acabo de darles hace un momento, la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer es la siguiente. ¿Qué es lo que Dios hace con el pecador o con un pecador cuando lo traslada al estado de gracia? Ustedes han escuchado la definición. ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta? ¿Qué es lo que Dios hace con el pecador cuando lo traslada al estado de gracia? 3 cosas menciona la confesión y obviamente que están amparadas en la palabra del Señor. Lo primero que hace el Señor cuando traslada a un pecador al estado de gracia, porque recuerden lo que nuestro hermano Andrés nos enseñó. El hombre desde la caída está en un estado de pecado y miseria, ¿sí? Entonces, como está muerto, necesita ser trasladado por la gracia del Señor a un estado de gracia. ¿Qué es lo primero que el Señor hace para trasladar a ese pecador que nace en pecado y colocarlo en el estado de gracia? Por cierto, un estado que ninguno de nosotros merece. Lo primero que el Señor hace es lo convierte. ¿Sí? La conversión. Entonces, para que una persona pueda pasar del estado de pecado y miseria al estado de gracia, tiene que ser convertido. ¿Sí? Y tiene que ser convertido por la obra del Espíritu Santo en el corazón de un miserable pecador. Segundo, ¿qué es lo que Dios hace con el pecador cuando lo traslada al estado de gracia? Lo libra de la esclavitud del pecado.
Dijimos que el estado de pecado es un estado en el cual el hombre está incapacitado de obedecer a Dios, es esclavo del pecado, está sujeto a vanidad. Pero cuando Dios traslada al pecador al estado de gracia, es como si rompiera esas cadenas de esclavitud y lo traslada del reino de las tinieblas al reino de luz de Cristo. Y lo tercero que Dios hace con el pecador cuando lo traslada al estado de gracia es que lo capacita para obrar espiritualmente lo que es bueno, conforme a la palabra del Señor. Miren cómo obra el Señor en nuestros corazones entonces. Primero nos convierte, dándonos el don de la fe y del arrepentimiento para vida en Cristo Jesús. Luego, el Señor rompe nuestra esclavitud al pecado, y no solamente eso, sino que el Señor, por medio de su Espíritu, nos capacita para que obedezcamos al Señor. ¿Sí? Para que obedezcamos al Señor. Si ustedes, hermanos, abren sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 23, Romanos 6, versículos 17 al 23. La palabra del Señor declara lo siguiente: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y escuchen esto, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que el Señor hace, hermanos y amigos, niños, jóvenes. Eso es lo que el Señor hace cuando traslada a un miserable pecador del estado de pecado al estado de gracia. Segunda pregunta: ¿quién convierte al pecador y lo traslada al estado de gracia? ¿Quién convierte al pecador y lo traslada al estado de gracia? ¿Alguien que pueda decir la respuesta? Dios. La conversión es una obra única y exclusiva de Dios. Un ser humano por sí solo no se convierte al Señor. El único y soberano Dios es quien convierte al pecador. Por eso, la definición que les leía a un principio decía: cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia. No se olviden de eso, ¿sí? Un ministro del evangelio que predica la palabra del Señor, quien quiera que sea, no puede convertir a una persona. Tú, por más que hables de la palabra del Señor a cualquier familiar, amigo tuyo, no puedes convertir a una persona, porque la conversión es una obra exclusiva de Dios, del único y soberano Dios. Tercera pregunta: ¿cómo convierte Dios al pecador? ¿Cómo es que Dios ha establecido en su santo consejo obrar la salvación en una persona? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cómo Dios convierte a un pecador? Ya hemos dicho que la conversión es una obra de Dios.
Pero cómo Dios convierte, cómo Dios obra en aquellos seres humanos que están en ese estado de pecado. Si tú estás sin Cristo, tú estás en ese estado. Tú estás en ese estado de pecado y de miseria. Pero cómo Dios obra, cómo Dios obra, cómo Dios convierte, lo hace por medio de dos llamamientos. Escuchen esto y anótense. Dios obra en el pecador en primera instancia por medio del llamamiento externo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el llamamiento externo? Cuando la palabra de Dios es predicada a toda criatura conforme a la ordenanza de Cristo. ¿Sí? Dios ha mandado que se predique su evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Ese es el llamamiento externo. Dios, por medio de la predicación, está llamando a las personas a que se reconcilien con Dios. ¿Sí? Si ustedes me acompañan a 2 Corintios capítulo 5, y ahí vemos cómo los ministros del evangelio son los encargados de hacer este llamamiento externo. ¿Sí? 2 Corintios 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Mejor dicho, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo, rogamos a las personas que se reconcilien con Dios. Ese es el llamamiento externo. Dios utiliza ese llamamiento para convertir, para rescatar a las personas de su estado de pecado y llevarlas al estado de gracia. Pero ese llamamiento no es suficiente. Por eso hemos dicho que la conversión es una obra de Dios. Y entonces ahí está el llamamiento interno. Y ese llamamiento interno no puede ser hecho por nadie, solamente por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llamar internamente y tocar el corazón de cada persona que va a venir a los caminos del Señor, que va a ser rescatada de ese estado de pecado y traída al estado de gracia. Cuarta pregunta. El pecador convertido por la gracia divina, según la definición que yo les daba y la palabra del Señor enseña, el pecador convertido por la gracia divina alcanza la perfección y llega a obedecer perfectamente la palabra del Señor en esta vida. ¿Qué creen? Escuchen, el pecador convertido por la gracia divina alcanza la perfección y llega a obedecer perfectamente la palabra del Señor en esta vida. ¿Sí o no? No. Y esa es una característica del estado de gracia. Si bien el Señor nos convierte y nos da la capacidad de obedecer la palabra del Señor, ninguno de los que estamos en Cristo ahora por medio de la fe obedecemos perfectamente la palabra del Señor. Porque el pecado mora en nuestros corazones, como hemos leído. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces hago lo que no sé que está mal, eso hago, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué, apóstol Pablo? Porque él estaba en el estado de gracia. ¿Sí? En el estado de gracia. Y si tú estás en la fe en Cristo, tú sabes que esta es tu realidad, que no puedes obedecer perfectamente la palabra del Señor. Y entonces esto nos lleva a una pregunta. Si aquel creyente que por la fe ha sido justificado delante de Dios y tiene paz para con Dios, ¿sí?, aún carga con el pecado, esto quiere decir, hermano, que existe pecado remanente en el creyente. ¿Existe un pecado remanente en nosotros que estamos en Cristo, que estamos en el estado de gracia? ¿Cuál creen que es la respuesta?
Sí, existe un pecado remanente. Nuestro mismo texto enseña eso. ¿Sí? Nuestro mismo pasaje que leíamos al principio enseña esto. Escuchen esto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El pecado está en mí, dice Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El gran conflicto del cristiano con el pecado. Hasta el día en que pasemos a la presencia del Señor, vamos a tener esta lucha con el pecado. Ahora, ¿es esta la razón por la que un creyente aún peca en esta vida? Si existe un pecado remanente, Pablo dice que él hace eso por el pecado que mora en él. Él está diciendo aquí que por ese pecado remanente, por esa corrupción que al Señor le ha placido dejar en nosotros, aquellos que estamos en la fe, por esa corrupción aún pecamos y aún fallamos al Señor. Conste, hermanos, esto no es un justificativo para decir que está bien pecar, pero es una realidad. ¿Y saben? Es muy fuerte que nosotros neguemos esto, ¿sí? Porque es ir contra la palabra del Señor. Si ustedes me acompañan a la primera carta del apóstol Juan, primera Juan, capítulo 1, versículo 8, miren lo que el Señor dice en este pasaje. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Así dice la palabra del Señor. Miren, Juan, ¿a quién está escribiendo? Aquí, a creyentes. Él dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquel cristiano que está en el estado de gracia, que dice que no peca, el Señor dice que es mentiroso. ¿Sí? Y en este lugar no hay una sola persona, un hermano en la fe que en esta semana no haya pecado, no haya transgredido uno por lo menos de los mandamientos de Dios. Y eso es por el pecado remanente. Y aquí Juan dice, ¿qué debemos hacer entonces? No debemos justificarnos y decir que porque el pecado mora en nuestros corazones me es permitido pecar. No. La palabra del Señor dice que debemos confesar nuestros pecados. Y que el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Por esta razón, amado hermano que estás en Cristo, cuando tú fallas al Señor, no debes dudar de tu salvación. Cuando tú creíste, cuando el Señor te convirtió, el Señor te dio vida. Y la Escritura dice que los dones de Dios son irrevocables. ¿Sí? Pero también debes reconocer que el pecado mora en ti. Vayamos aplicando esta doctrina del estado de gracia. Quiero iniciar en esta sección de aplicaciones haciéndote esta pregunta. ¿Ya has conocido acerca del estado de inocencia? Y nuestro amado hermano nos enseñaba que ningún ser humano se encuentra en este estado ahora, debido a que el hombre quebrantó el pacto de obras en el huerto del Edén. ¿Sí? Entonces, solamente existen dos posibilidades. Tú que estás sentado aquí, niño, joven, amigo y hermano, o estás en este preciso momento en el estado de pecado o estás en el estado de gracia. La pregunta que yo te hago es,
¿En qué estado te encuentras tú delante de Dios? Olvídate por un momento de los demás y piensa en tu alma. ¿En qué estado estás tú? ¿Estás en el estado de pecado? Si estás en el estado de pecado, debes saber que estás bajo la maldición y la ira de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, te da la oportunidad de escuchar su palabra en esta tarde y te llama al arrepentimiento. Te llama a ponerte a cuentas con el Señor. Pero si tú estás en el estado de gracia, no te exaltes ni te vanaglories, sino agradece y teme a Dios, porque el Señor te ha concedido su misericordia, te ha dado el don de la vida, te ha permitido conocer a Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Verbo que se humanó y dio su vida en la cruz del Calvario. Amigo, si estás en el estado del pecado, estás perdido y sujeto a la condenación eterna. No lo olvides jamás. Recuérdalo, estás perdido. Ahora, amigo que estás en el estado del pecado, ¿qué debes hacer para ser librado de ese terrible estado y ser trasladado al estado de gracia? ¿Qué debes hacer? Confiar en el Señor Jesucristo. Deja de confiar en ti. Acércate al Señor y reconoce quién eres delante del Señor. Reconoce quién eres. El hombre perdió ese estado de perfección, de inocencia en el cual fue creado. ¿Sí? Ahora eres un miserable pecador, al igual que yo, delante del Señor, que necesitas de la justicia de Cristo. Y debes creer en lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Tal vez tú te preguntes, ¿qué hizo Cristo? Tal vez no sepas qué hizo Cristo para rescatarte del estado de pecado y de miseria y traerte al estado de gracia. Acompáñame al libro del profeta Isaías, Isaías 53. Isaías 53. Y mira lo que el Señor hizo para salvarnos, para rescatarte y traerte al estado de gracia. La palabra del Señor dice, Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente, está hablando de Cristo, el siervo sufriente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La Biblia, hermanos, enseña que una persona se convirtió al Señor, o mejor dicho, el Señor obró la conversión en una persona leyendo este pasaje. Cristo fue molido para que nuestros pecados fueran perdonados, pero debemos creer en esa obra de redención. Finalmente, ¿qué deben hacer los hermanos que están en el estado de gracia? ¿Qué deben hacer los hermanos que están en el estado de gracia? 4 cosas. 1, agradece al Señor. Da gracias al Señor. Así como María cuando dijo, has mirado la bajeza de tu sierva. Da gracias al Señor porque se ha compadecido de ti. Ha tenido misericordia de ti y te ha permitido conocer al Señor. 2, si estás en el estado de gracia, vive para la gloria de Dios.
Que el fin principal de tu vida sea glorificar a Dios, ya sea que comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa. Hazlo para la gloria de Dios y regocíjate en el Dios de tu salvación, en el Dios del pacto. 3. Amado hermano que estás en el estado de gracia, debes crecer en la gracia, porque aún no has alcanzado la perfección. Debes crecer en la santidad. Levántate tú que duermes. Levántate y busca al Señor. Crece en la fe, madura. Ora como ese viejo ministro oraba en la antigüedad, que decía: oh Señor, hazme lo que tu gracia quiera hacerme, lo más santo que tú quieras hacerme. No os conforméis a este siglo, dice el Señor. Debemos seguir avanzando, hermanos. Si hemos dado fruto por la gracia del Señor a 30, demos a 60, a 70. Eso es lo que necesita la iglesia del Señor. Y finalmente, si tú estás en el estado de gracia, muere con la expectativa de estar en la eternidad con Dios. Si tú estás en el estado de gracia, y esto es una condición sine qua non, ¿qué quiere decir? Que no hay otra opción. Necesitas estar en el estado de gracia para poder llegar al estado de gloria. Si en vida no te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, no verás al Señor, no estarás con el Señor, no estarás. Porque la Escritura dice que Dios no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Pero si tú estás en el estado de gracia, muere con esa esperanza de que un día Cristo va a retornar con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán y veremos al Señor. Y estaremos con el Señor por toda la eternidad.